Y entonces, en determinado momento de su vida, decidió ir al norte argentino, una provincia que se llama Corrientes, a buscar a su papá. Y supuestamente encontró la tumba de su papá, pudo rezar, pudo, digamos, hacer las paces. Obviamente es algo de él. Al tiempo le llevan una persona para ser exorcizada, él le pregunta, bla, 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 y de repente la persona le dice, ¿y vos qué te crees? ¿Vos te crees que de verdad encontraste a tu papá? Vos no encontraste nada a tu papá, no lo vas a encontrar nunca. Ay, no me digas, se me heló la sangre, qué feo. Cósmica, divinidad interior. Buenos días, buenas tardes, buenas noches, comunidad cósmica. Yo como siempre súper contenta, pero hoy emocionada porque viene la segunda parte de lo que vimos la semana pasada, que era esta entrevista maravillosa con Eduardo Merced, que él, bueno, entre otras cosas, hizo estudios sobre exorcismo. Y eso es lo que nos va a contar hoy. Nos habíamos quedado en la mitad del avance de sus clases, de lo que estudiaba, sus experiencias, pero hoy vamos a profundizar mucho más en ese tema y a escuchar sus increíbles experiencias. Eduardo, ¿cómo estás? ¿Qué tal, Majo? ¿Cómo estás? Hola a todos los que nos están viendo. Bueno, muy contento de estar nuevamente en tu programa. Te agradezco mucho por no faltar a esta cita, porque la gente se quedó en espera de esta segunda parte y confieso que yo también, porque es muy interesante todo lo que conversamos y ahora quiero saber más. Así que no sé si nos ponemos al día, si recapitulamos un poco para las personas que no vieron la primera parte, cómo se realiza este estudio y qué materias iba comprendiendo, y de ahí agarramos desde donde nos quedamos, que era la guerra espiritual. Bueno, básicamente, resumiendo, la carrera que cursé es carrera de parapsicología y consultoría en exorcismo. Te prepara esa carrera para determinar si una persona con determinadas manifestaciones tiene un problema psiquiátrico o es un problema espiritual, una posesión demoníaca. Como te dije la semana pasada, obviamente es por descarte, o sea, nosotros no tenemos formación de psicólogos o psiquiatras, entonces se verifica si la persona, mediante distintas pruebas, está poseída y necesita un exorcismo, y en caso de que no sea así, bueno, se recomienda que consulte a un profesional de la salud. Yo la cursé con el obispo luterano Manuel Adolfo Acuña. Fue la primera escuela de habla hispana de este tipo, y creo que una de las primeras a nivel mundial. De hecho, en su momento hubo medios de todo el mundo. Fue muy interesante como experiencia personal también. Uno no está acostumbrado a que vengan básicamente de la televisión a filmarlo y le pregunten cosas, ¿no? Y actualmente esta carrera se dicta en España. Se dicta en la Escuela de Exorcistas de Europa. Bueno, pueden buscar toda la información en, creo que el sitio web, si mal no recuerdo, es www.carismáticosluteranos.com. Ahí van a poder, si a alguien les interesa profundizar, van a poder encontrar la información. Nos habíamos quedado, Majo, bueno, que la carrera básicamente tuvo algunos aspectos de parapsicología, como radiestesia, mesa radiónica, estudiamos el tema de las líneas Harman, las líneas Curry, también muchos temas, religiones comparadas, estudiamos Umbanda con un payo Umbanda. Muy interesante la carrera en ese sentido porque quitó ciertos prejuicios, ¿no?, que hay sobre algunas religiones como el Umbanda. De hecho, es como todo, ¿no? Uno con un cuchillo puede cocinar una rica comida, si le da forma de bisturí, puede salvar vidas operando, o puede matar o hacer sufrir. Entonces, bueno, fue muy interesante la formación en ese sentido.
Y nos habíamos quedado en el tema de guerra espiritual, si mal no recuerdo, ¿no? Sí, nos habíamos quedado ahí y les quiero contar a todos que este día está como, como planificado para estos temas porque acá hay una tormenta, está todo oscuro, caen rayos, caen truenos y bueno, es como el clima ideal. Nos habíamos quedado en la guerra espiritual, pero sí quisiera un poquito que nos cuentes qué son las líneas Harman y Curry y de qué se trata por muy encima la religión Umbanda. Es para darle un poco de contexto a todo lo que nos vas contando. Dale. Mira, las líneas Harman, lo hacemos rápido, fueron descubiertas a fines de los años 50 por un médico alemán de apellido Harman. Él, con pensamiento científico, descubrió que los enfermos, según cómo se ubicaban en las salas del hospital donde él atendía en esa época, bueno, acá en Argentina también, en los hospitales públicos, eh, hay habitaciones comunes y están todos los enfermos en una habitación. Y él se empezó a dar cuenta que había algunos enfermos que evolucionaban mejor y otros peor. Y se le ocurrió ver si la posición tenía algo que ver. Entonces empezó a cambiar la posición de los enfermos, de las camas en la habitación. Y se dio cuenta de que según cómo iban cambiando de lugar, quizás los que estaban mejorando empeoraban, los que habían empeorado mejoraban, y había algunos que seguían igual. Así básicamente detectó, fue el comienzo de lo que se llama geobiología, detectó que hay líneas de energía que corren de norte a sur y de este a oeste, que forman como una cuadrícula, es un cuadriculado, líneas así, y donde esas líneas se cruzan, es lo que se llama un cruce geopático. Un cruce geopático que es dañino para la salud. De hecho, una linda forma de saber si en una casa uno tiene cruce geopático es observar si tiene gatos. A los gatos les encanta ponerse en los lugares donde hay cruces geopáticos. Entonces son lugares que nosotros deberíamos evitar. Y las líneas, Donde, donde sí, el gato pasa constantemente. donde el gato le gusta acostarse con mucha asiduidad a dormir, en ese lugar posiblemente haya un cruce geopático. Ok. ¿Ya? Un ¿Y si el uso, gato duerme sobre mí? bueno, si el gato duerme sobre ti, sería interesante consultar a un especialista o para empezar ir moviendo la cama del lugar. Hay mucha bibliografía en internet sobre líneas Harman. Hay métodos para detectarlas, básicamente se hace con péndulo, con radiestesia, aunque lo mejor son las varillas. Aunque también para detectarlas con varillas se requiere una cierta destreza por parte del radiestesista. Y se pueden combatir. Sé que hay un método con vaso de agua, que yo no lo conozco. También hay personas que dicen que poniendo determinados materiales, bambú, lana, se atenúa su efecto. Pero lo que más funciona es la simbología. Son determinados símbolos que se dibujan y se pegan donde están los cruces geopáticos, en lo posible, en el piso, si no se pueden enmarcar y poner en un marco de cuadro, taparlo para que no se vea y tenerlo en algún rincón de la habitación. En Argentina hubo un sacerdote católico, el padre Ricardo Gerula, que fue un gran difusor de la radiestesia en Argentina. Hay un libro con cursos sobre radiestesia del padre Gerula. Y también estudió mucho sobre líneas Harman y Curry y sobre la simbología. De hecho, él tenía una fundación que se dedicaban a hacer limpieza de casas. Limpiezas de casas, por un lado, limpieza espiritual, energética, pero por otro lado, limpieza y prevención de líneas Harman. Y acá viene lo interesante, el mismo padre Gerula lo dijo. Ellos, él y
sus ayudantes limpiaban 3, 4 casas por semana. Y un día se dieron cuenta de que todos empezaban a enfermarse de cáncer. ¿Ya? Entonces él lo dijo, yo no tengo pruebas, no tenemos pruebas pero a partir de ese momento decidieron limpiar una casa cada 2 semanas. Aparentemente esa exposición a la línea Harman y ese detectarlas y ese de estar en la línea Harman pegando esos símbolos les afectaba la salud. Entonces, bueno, es como, estas cosas es como que hay gente que puede decir, bueno, pero fundamento científico, hay un fundamento estadístico que un médico detectó con pensamiento científico. Y hay simbología que a esto, digamos, lo atenúa. Yo he visto, hace muchos años tomé un curso con un maestro judío de apellido Gini, y él nos facilitó una simbología y era increíble. Uno iba con las varillas y me medía donde había un cruce geopático. Pero si uno ponía en el piso, orientado mirando al norte, un símbolo, esas líneas desaparecían. Entonces, digamos que como no es caro, se pueden buscar en internet perfectamente los símbolos asociados, es recomendable tenerlo en la casa. Total, es gratis, no hace mal, no hace daño, y bueno, yo lo recomiendo a todas las personas que conozco. De hecho, cuando uno hace una limpieza espiritual de una casa, porque los judíos manifiestan desde que se sienten mal hasta que cosas que se mueven, también recomiendo esa neutralización de las líneas de Harman y las de Curry. Wow, eso sí no lo había escuchado nunca. Gracias por compartirlo. No sabía que existían estas líneas, pero es bueno investigarlo y hacer lo que tú dices. No cuesta nada y siempre es mejor estar. ¿Esto tiene algo que ver con el Feng Shui o nada que ver? Es otra cosa. En principio, no. En principio, no. No tendría que ver con el Feng Shui. El Feng Shui también maneja energías, que bueno, hay dos puntos de vista del tema del Feng Shui. Hay quien dice que es un movimiento de energías a nivel espiritual, y habemos lo que decimos que en realidad el Feng Shui, que es una muy buena técnica, tiene un funcionamiento de explicación neurocientífica, ¿sí? A ver, usualmente una persona que está mal por dentro no tiene una casa ordenada, linda, armoniosa. Usualmente vive en un desastre, en un gallinero, como decimos en Argentina. Entonces, así como que lo que hay adentro de la persona se manifiesta en su alrededor, mi opinión es que el Feng Shui, dándote una estructura al revés, empezando por tener un ambiente armonioso, te ayuda a ordenarte por dentro. Pero esto es cuidado. Yo siempre cuando hablo de cosas espirituales y neurociencias, no digo esto es así y basta. No, digo que desde por ejemplo, en este caso, de lo neurocientífico, podremos decir que el hecho de formar un orden exterior ayuda a formar un orden interior. Ahora, si también a nivel espiritual o energético esto causa que se muevan energías, también puede ser aceptado y también puede ser. O sea, no hay que descartar, no hay que descartar, o es todo espiritual o es todo cerebral. Yo opino siempre de tratar de armonizar, ¿no? De no descartar nada, porque enriquece. Ver todos los aspectos de una misma cosa enriquece. Claro, se entiende. Y ahora cuéntanos un poquito de qué es esto del Umbanda, porque te comento que aquí, por ejemplo, en Ecuador, donde yo estoy, eso no se escucha. O sea, no sé si existe, no sé si hay grupos, no sé si se difunde,
pero en lo normal, digamos, en lo que todos conocen, en lo que la gente habla comúnmente, es un término que ni siquiera se sabe de lo que se trata. Yo sé que en Argentina sí, y creo que en otros países cercanos, pero si nos cuentas así muy por encima de lo que se trata. Sí, mira, el Umbanda, para que se dé una idea, es como una versión sudamericana del vudú. No es similar, pero su origen sí es similar. El Umbanda comenzó en Brasil, básicamente. ¿Y qué es el Umbanda? Cuando los esclavos negros africanos fueron traídos como esclavos, ellos tenían sus creencias y su religión, y se los obligó a abandonarlas y a abrazar el catolicismo. Y no había forma de resistirse. Entonces, ellos hicieron lo que ahora se llama sincretismo religioso. ¿Qué hicieron? Ellos ocultaron su religión por debajo del cristianismo. Entonces, ellos tenían una diosa de los mares, del agua, y por ejemplo la escondieron bajo la imagen de Stella Maris, una de las apariciones de la Virgen María. Y así fueron haciendo. Ellos rezaban a Jesús, pero Jesús representaba a una deidad de su religión. Dios representaba a otra deidad de su religión. Entonces, básicamente, es una forma, es un africanismo, es una religión africana, que hubo, como te decía, un sincretismo con la católica. Y después, bueno, ya a esta altura ya se sabe lo que es, ya no precisan ocultarse más. Bueno, tienen una serie de rituales muy parecidos al vudú. Inclusive ellos tienen incorporación de espíritus. Ellos en determinadas ceremonias tienen incorporación de espíritu. Pero ellos tienen en cada templo una máxima autoridad de ese templo. Una mai o un pai. Una madre o un padre. El equivalente a los curas católicos o a los y las curas, por ejemplo, del luteranismo, que hablamos la semana pasada. Se pueden ordenar mujeres sacerdotes en el luteranismo. Y las reglas son muy estrictas dentro de la Umbanda. O sea, por ejemplo, un practicante de Umbanda no puede incorporar un espíritu a menos que su pai o su mai se lo autorice. Y siempre en el templo, y siempre bajo supervisión. Cuando uno entra en Umbanda, si quiere irse, no puede irse de un día para otro. Tiene que hacer una serie de rituales, tiene que cumplir determinadas normas, porque si no, puede llegar a ser peligroso. ¿Por qué? Porque el pai o la mai puede tomar venganza sobre la persona. Ellos también, acá en Argentina es muy común ir por la calle y de repente ver un ramo de flores, comida, una botella de alcohol, animales muertos, todo junto. Eso es lo que llaman un despacho. Se arma como una ofrenda para determinada deidad, se la consagra y después se la pone en un lugar en la vía pública. Y eso es cuando se quiere hacer un pedido eh, para lograr algo que uno quiera, salud, dinero, un amor. Y hay 3 líneas de Umbanda. Está la línea blanca, la línea roja y la línea negra. Y la línea negra justamente es la línea que, bueno, que es la que no tiene muy buena fama, porque supuestamente hay gente que puede llegar a utilizar estos medios espirituales para causar daño a otras personas. O sea que no es en sí peligrosa, pero uno tiene que entrar con conocimiento, digamos, si quisiera adherirse a estos grupos. Sí,
Sí, tienen que tener con conocimiento. De todas maneras, no es una religión que te capte, no es una religión, no es una secta, no es que te obliguen. Vos si un día tenés ganas de acercarte a un templo Umbanda acá en Argentina, te acercás, decís, quiero observar la ceremonia, y no es que después quedás agarrada y no te podés ir nunca. Pero, por ejemplo, el tema de las incorporaciones es muy interesante. Yo no lo vi, pero el Pai Umbanda que nos dio clases nos dijo que hay un espíritu en particular que cuando se incorpora a la persona es capaz de comer algodón. Es capaz de tomar trozos de algodón y comérselo. No cualquiera puede incorporar a ese espíritu. Y la persona no muere. O sea, aparentemente si uno come algodón, parece que se muere. Y entonces nos contó una anécdota, todo según este Pai Umbanda, que había una vez un falso Pai que decía que incorporaba ese espíritu. Entonces lo fueron a buscar otros Pais y le dijeron, bueno, vas a incorporarlo y vas a comer algodón. Y bueno, el tipo hizo toda la pantomima, empezó a comer algodón, ellos sabían que no era cierto, y murió. Y murió. Esto fue lo que nos explicó este Pai Umbanda. Ahora, Claro. si vos me preguntás si yo me tomé el trabajo de averiguar en internet si uno, o un médico, si uno come algodón se muere, no lo hice. No lo Creo que hice. no te mueres inmediatamente, pero eventualmente te hace daño. Y esto porque me hiciste acordar de que había un grupo de modelos en Estados Unidos que a una se le ocurrió que para adelgazar tenía que comer, ojo, esto no lo hagan, es algo malo, no están recomendando, pero se le había ocurrido decirles a las compañeras que en vez de ingerir alimento, coman algodón, porque el algodón se infla y como que llena el estómago y no les daba hambre, y eventualmente, claro, te mueres, depende de la cantidad, porque eso te viene a taponar los intestinos. Pero bueno, interesante lo que me estás contando. Sí, es interesante. Y bueno, también nosotros habíamos aprendido, ya no lo recuerdo, pero habíamos aprendido no hacerlos, pero sí distintos rituales de Umbanda, como había uno que me había impactado, que era para quitarle los parásitos a los pequeños, y era que había que agarrar determinada cantidad de hilos de determinado color, cortarlo, ritualizarlo, y eso, bueno, servía como curación eh, para los parásitos. En general la gente le tiene mucho miedo a la Umbanda, tiene muy mala fama acá en Argentina. Pero, como te dije, la mayoría es solo una religión más. Es una religión más que hay que respetar, que hay que saber dónde uno se está metiendo, y también tiene que saber que si un día se quiere retirar, se puede retirar, pero hay que cumplir ciertas normas. Ellos le ponen mucho énfasis al respeto de la religión. Cada uno podrá creer si es posible o no mediante medios espirituales dañar a otra persona. Pero como te dije, sus raíces son africanas igual que el vudú. El vudú tengo entendido que fue igual. Los esclavos negros fueron llevados a Centroamérica, Haití básicamente, bueno, hicieron lo mismo. Armaron una religión haciendo un sincretismo con el catolicismo y bueno, una religión similar. Claro, claro, son religiones, como bien dices, africanas. Sí, sí. Súper interesante, Eduardo. Y ahora volvamos a la parte que nos habíamos quedado de la guerra espiritual, que contaste toda tu experiencia con esta señora que entró al bar. Y después de esto, digamos, ¿qué seguía? Bueno, y después realmente yo mucho no tengo como para decirte un orden cronológico, porque, como te dije, estudiamos después muchas disciplinas. Desde mesa radiónica, estudiamos Reiki angelical, estudiamos tarot
pero desde el punto de vista de Jung, ¿no? Más como para incitar a pensar que para que haya adivinación. Yo, por ejemplo, yo soy tarotista, había estudiado tarot en otro lado, y el tarot es muy interesante como para incitar a pensar. Pero la realidad es que muchas veces el tarot predice cosas que van a pasar. Pero yo personalmente recomiendo no prestarle atención a eso y sí usarlo como una guía espiritual o psicológica, como se quiera. Porque Pero realmente, tú tiras las cartas o no. sí, yo tiro las Ah, cartas. Sí, sí. Yo estudié tarot. Antes de hacer la carrera, estudié tarot. El tarot me pareció realmente muy interesante. Eh, Lamentablemente me tocó ver que una persona se iba a morir. Una persona que iba a enfermar y se iba a morir. Obviamente, cuando o uno... sea, lo viste como una predicción, Sí, ¿ya? sí, y no es bueno, obviamente uno como tarotista no le dice a la persona te vas a morir. Le puede decir, fíjate, anda al médico, se pueden ir tirando tips, pero yo a partir de ese momento, salvo que alguien me lo pida muy específicamente, yo no tiro tarot sobre salud. No me gusta. No me O gusta porque sea, me quedó marcado, porque primero fue a la esposa de este hombre y le salía que el marido se iba a morir y después ella me dijo, mirá, mi marido quiere que le hagas una tirada de tarot y yo se la hice y de vuelta me salió. Y no, no es muy agradable. Al menos realmente después de eso estuve mucho tiempo sin tirar tarot, porque me impresionó. Ahora he retomado de nuevo, pero salvo algún caso muy excepcional que me pasó ahora 1 año y medio, y lo tiré con miedo, una señora, una amiga de una amiga que estaba con un tumor en la columna. Eh, y bueno, lo tiré con miedo y las cartas dijeron que no, que se iba a curar. Y bueno, se curó. Se curó. bueno, A los 6 meses, a los 2 meses la operaron, a los 4 o 5 meses después estaba totalmente recuperada, pero trato de no hacerlo. Pero es una disciplina interesante el tarot. Yo cuando hice el curso de tarot tengo una anécdota bastante que me gustó, que no es sobrenatural, pero está buena. Había una psicóloga, una señora de 50 años, muy bien puesta, muy buen nivel económico, y ella nos contó que yo era psicóloga, pero en determinado momento de su vida tuvo problemas que la psicología no le podía resolver. Y entonces le recomendaron que fuera a hacer astrología, atenderse con un astrólogo. Y ella descubrió en la astrología, que sí le solucionó el problema, una nueva herramienta. Y después nos contó que ella había ido a estudiar tarot porque se había dado cuenta que la mesa tiene 3 patas: la psicología, astrología y tarot. Y que ella con esas 3 herramientas se sentía una profesional completa. O sea, siguió siendo psicóloga, pero a sus conocimientos le sumó un arsenal de otras 2 herramientas, lo cual es muy valioso, me parece, porque suma. ¿Mm? claro, lo más importante es como tener la mente abierta, porque no somos solo materia física o cuerpo, somos mucho más que eso y obviamente hay disciplinas como el tarot o conocimientos que te pueden servir siempre y cuando estudies, lo hagas desde el lado positivo, lo utilices para el crecimiento personal y seas responsable con lo que dices o con a dónde vas, a quién acudes para que te ayude, porque también el tarot puede ser una herramienta de manipulación muy importante. Claro, ese es el tema.
es el tema. Acá a los estafadores en Argentina tenemos una palabra que es el chanta. Una persona chanta es una persona que te estafa, que te miente, que te manipula y que te saca dinero. Y bueno, siempre hay que tener cuidado porque en el tema espiritual está plagado de estos personajes, ¿no? Claro, que te dicen lo que quieres oír, más o menos están súper entrenados en identificar las necesidades de la gente, qué es lo que quiere escuchar, te sacan la personalidad en 5 minutos y claro, después te van envolviendo y como te dicen cosas bonitas, tú crees y le quieres pagar para que te siga diciendo cosas bonitas, porque a nadie le gusta que le digan cosas feas. Entonces se claro, aprovechan de la inocencia, la ingenuidad de las personas. Por eso es súper importante ir y comprobar, escuchaba yo una vez, comprobar si la persona que te está leyendo realmente está teniendo una percepción especial o simplemente lee tus gestos o lo que se llama, se me fue la palabra, cuando tú puedes ver tu lenguaje corporal y puedes claro. ver el lenguaje corporal y a través de eso detectar lo que la persona quiere contar. Y a veces si eres un buen orador, ojo con esto, si tú eres un buen orador y manipulador, puedes incluso hacer que la gente te diga mucho más de lo que te quiere decir y te enseñe cuál es el camino. Entonces, digamos que esto de la estafa es algo que no solo pasa en Argentina, aquí también, y en todos los países del mundo, por supuesto. Sí, 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 inclusive, y no solamente en el caso espiritual, medicina, psicología. Nosotros acá en Argentina hace poco hubo un caso terrible que una actriz se murió por un médico que decía, matriculado, él decía que era cirujano plástico, la terminó matando a esta chica y a muchísimos otros pacientes enfermos y, no, dos ya mató. Y bueno, con chantas, como decimos nosotros, en todas partes. Pero hay que estar alerta. Hay Lo que que estar pasa es alerta. que, claro, le venden a la gente soluciones inmediatas, belleza inmediata, felicidad inmediata, y cuando no tienes una preparación, un estudio, un crecimiento personal o tienes vacíos, que tenemos todos, pero quiero decir, más acentuados, vas a pensar que en el caso de esta modelo, que sé quién era, que si se pone un poquito más de esto o se quita un poquito más de aquello, eso le va a dar felicidad. Entonces recurre que le decimos nosotros vendedores de serpiente o vendedores de humo, gente que te vende la idea de la felicidad inmediata a través de ponerte, quitarte tal o cual cosa. Y todo lo espiritual tiene que ver con eso. Lamentablemente ha sido muy manipulado, pero es interesante, es una ciencia interesante y es increíble el poder de la energía que atrapan las cartas y lo que te pueden decir a través de esto. Sí, pero lo que hay que entender, como con el tarot, con la astrología, como, no sé, la radiestesia, lo que hay que entender que justamente son solamente guías. Vos dijiste algo muy lindo recién, muy importante. La gente va por la solución fácil, la solución mágica. Yo voy y me tiran las cartas del tarot o me hacen la carta natal o me hacen la revolución solar y mágicamente mis problemas se van a solucionar. Y no es así. En una de esas tus problemas comienzan en ese momento. ¿Por qué? Porque te pueden decir eh, qué aspectos hay que mejorar, qué errores has cometido y entonces depende de uno, ¿no? Depende de uno el después arreglarlo. El otro día cuando hablamos de guerra espiritual, hablamos que la guerra espiritual en realidad no es lo de las películas, el fantasma, el exorcista que se da vuelta a la cabeza, sino que es intelectual, pasa dentro de cada uno de nosotros, ¿sí? Y que se dice que de esa manera podemos influir en que entre ese cambio constante de pasaje entre ángeles caídos que vuelven a la luz o ángeles que están en la luz que caen, que cambian de bando, depende de lo que vayan observando en nuestras conductas. Nos había quedado algo de la semana pasada, que me tomé el trabajo de preguntarle al padre Acuña, que gentilmente me respondió, porque vos me has dicho dos preguntas interesantes y una yo te había dicho que no lo sabía. Así que me tomé el trabajo de transcribir lo que él me dijo. Si te parece que lo lea. Sí, claro, léeme, por favor. Todos queremos conocer qué te dijo.
Sí, una de las cosas me habías preguntado, que si una persona que ha sido exorcizada y liberada, si puede volver a ser poseída. Entonces el padre Manuel me dijo, por supuesto que sí. En Mateo 12 Jesús habla claramente de que cuando el espíritu es expulsado y vaga por lugares secos y oscuros en el desierto, ve que su casa está ordenada, o sea, la casa donde él vivió, la persona, y llama a otros 7 y el estado posterior es peor que el anterior. O sea, ¿a qué llama que la casa esté ordenada? A que en su interior la persona no permaneció en una vida virtuosa. O sea, en realidad está desordenada, está ordenada para el demonio. El interior de la persona sigue con una vida mala desde el punto de vista de Dios, y entonces puede llegar a ser infestada nuevamente, y está en el Evangelio. Y esto, ¿a qué nos lleva? Un poquito que se relaciona con lo que te dije de la guerra espiritual, a que depende, lo que hablamos la semana pasada, depende mucho de nuestra conducta. ¿Qué pasa después de un exorcismo? Porque si la persona se exorciza y después sigue con toda la vida que la llevó a esa situación, va a caer nuevamente, va a caer nuevamente. Claro, la idea es que no repita los errores cometidos, ¿no? Exactamente, como decíamos, tener una vida espiritual, seguir alguna religión, ¿no? No, como dijiste vos, no, a ver, si caí en exorcismo, posesión por jugar a la Ouija, por favor, no volvamos a jugar a la Ouija de nuevo. Y otra cosa que me habías preguntado vos era que si una persona que ha vivido un exorcismo queda más vulnerable que una persona que nunca ha sido poseída. Y no, la gracia de Dios toca y sella a esa persona, y el padre Manuel habla de una amnesia de misericordia. La persona que estuvo poseída no recuerda nada de lo que sucedió durante el exorcismo. O sea, como que Dios sella completamente su obra, no deja nada sin completar. O sea, no hay propensión Claro. a futuras posesiones, siempre y cuando la persona se mantenga en una vida ordenada. Mirá, para que sepa, vamos a hacer un paralelismo que se me ocurre en este momento. No sé, en Argentina está muy de moda una operación para gente que es obesa, que es el cinturón gástrico. No, sí, una operación que llaman cinturón gástrico. Básicamente, operan a la persona y le achican el estómago. Entonces la persona no puede ingerir comida y adelgaza. Pero si la persona vuelve a la costumbre de que cuando come hasta atorarse, con el tiempo el estómago se le va a agrandar y va a engordar de vuelta. Entonces, algo parecido a eso. Como que tendría que... Claro, sí, sí, totalmente. No, acá se conoce y ahorita está muy de moda como una cirugía para adelgazar, incluso lo están haciendo mujeres delgadas para que queden más delgadas. Pero claro, yo un tiempo trabajé con pacientes así de obesidad y el promedio es que por lo menos el 80% de las personas de esta operación vuelven al mismo estado después de 2 o 3 años. Pero eso también es peligroso porque si le hacemos al paralelismo, quiere decir que, claro, o sea, el punto está en que si tú no rompes los hábitos, no cambies lo que te llevó a ese lugar, vas a volver a caer a ese lugar. Exactamente, Majo, es así. Es así. Y bueno, la guerra espiritual, como te dije, fue eso. Te conté el incidente con esta persona, que fue algo bastante raro. Y bueno, a veces sí, aparecen trabas, presencias, que yo al principio no lo quería ver, pero después, analizándolo, sí, fue una cosa rarísima lo que nos pasó, que te contaba la semana pasada. Y después que ya pasan esto, ¿cuándo es que empiezas a estudiar en sí el tema del exorcismo? Y una cosa que se me hace bien importante, ¿cómo te proteges tú? Porque yo me imagino que todas estas fuerzas, como las queramos llamar,
se te pueden pegar también a ti o te pueden empezar a perseguir a ti. Y entre paréntesis, si quiero que me cuentes si sabes algo de la protección de la medalla de San Benito. Sí, lo sabes, claro. Bueno, San Benito Abad y su medalla es justamente una medalla exorcística. Yo no recuerdo en este momento el texto, no lo sé de memoria, pero lo pueden buscar tranquilamente en internet. Y la medalla de San Benito Abad es exorcística. Es una gran protección. Pero, vamos de nuevo, si yo tengo la medallita colgando y no tengo fe y no tengo una línea de conducta, y no digo que tenga que vivir según las reglas de San Benito, que eran reglas que él estableció para la congregación que él fundó, pero si no tengo una conducta acorde, la medallita no me va a servir nada, para nada. La protección es fe. Uno puede hacer protecciones, uno puede encomendarse a Dios. Una protección muy grande es encomendarse a la sangre de Cristo. La sangre de Cristo es terriblemente protectora. Y otra... Ay, perdona que te corte, porque aquí hay una frase que, y esto sí lo quiero decir ahorita que te corté así de pronto, porque muchas veces y mucha gente dice que cuando tú estás por tener un problema o ves algo que es peligroso, por ejemplo, estás caminando por una calle, ponle, y ves alguna persona que te puede dar una sospecha, y esto yo sí lo he hecho, tú dices así como moviendo las manos, no sé, la sangre de Cristo tiene poder y tú te vas como ungiendo con la sangre de Cristo y muchas veces te vuelves incluso invisible a estas personas que pasan o simplemente pasan y no te hace nada. ¿A eso te refieres? A eso me refiero. A eso me refiero. Pero, a ver, requiere un trabajo interno, requiere, por un lado, fe, pero por otro lado, una línea de conducta. No hay que ser una persona perfecta, pero hay un texto muy lindo que dice, nosotros no somos como el cerdo, que nos caemos en el barro y nos quedamos revolcándonos. Nosotros somos como el cordero, que si nos caemos en el barro, nos levantamos, nos limpiamos y seguimos caminando. O sea, no hace falta ser una persona espiritualmente perfecta para que Dios nos proteja, pero sí hay que tener la voluntad de seguir mejorando día a día. Y si uno cae, volver a levantarse. Esa es la mejor protección. La mejor protección contra maldiciones, contra conjuros, contra trabajos de cualquier religión, contra lo que sea, es tener una vida espiritual dedicada a Dios. No yendo a misa todos los domingos, quizás, no estando todo el día rezando, sino tener una voluntad interna de vivir según los preceptos de Dios. Que es Claro, lo que básicamente, sí, entiendo es vivir desde el amor, desde el amor a los demás, en tratar de ser buena persona, en ayudar siempre que puedas, en siempre controlar las emociones. Es decir, yo veo a Dios como una fuerza, una luz que nos lleva a todos a determinado lugar, pero que también te impulsa a que cada vez vayas superando las cosas humanas negativas. Entonces, si vives claro, en esa presencia, en ese amor, en esa bondad, que no es fácil, nadie dice, ay, sean perfectos, no es fácil para nada porque como humanos somos débiles, pero quiero decir que si seguimos el camino que tú dices, es mucho más improbable que te pasen estas cosas negativas. es totalmente así, no lo podrías haber dicho mejor. Es como, diría, es vivir renunciando a hacer daño adrede a otros, en lo posible Exactamente. ayudando. Y algo muy interesante que una vez leí es, si uno le hace un daño a alguien, pedirle perdón, pedirle perdón. Y si no se puede pedir perdón, porque a veces no le podemos pedir a una persona, supongamos que a una persona le causamos, la traicionamos o le hicimos un daño
tan grande que esa persona, si se lo contamos, vamos a romper nuestra relación, o nos da vergüenza decirlo, bueno, no se le pide perdón a la persona, pero se le pide desde dentro, ¿sí? Con total arrepentimiento, con total humildad, y eso también funciona. Eso también funciona. Por eso, de alguna manera, el catolicismo tiene el sacramento de la confesión, que es ir y contarle al sacerdote los pecados que uno ha cometido. Pero yo tenía un tío que una vez él era muy religioso, iba a misa todos los domingos, y una vez hablaba con mi mamá, y mi mamá le dice, pero vos te la pasás criticando a toda la familia, a todas las personas. Y él le dijo, no importa, después voy el domingo a misa y me confieso y se me perdona todo. Y eso no sirve. O sea, esa confesión no sirve porque él seguía haciendo lo que él sabía que no estaba bien. Y aún así, después me confieso y se me perdona. No, no es tan así. O sea, uno se puede engañar a uno mismo, uno puede engañar al cura, pero uno no va a engañar a Dios. Así que bueno, me fui un poco por las ramas, pero otra gran protección es encomendarse a María. Encomendarse a María también. María tiene también algunos rasgos exorcísticos. Y de repente, y también muchas veces en los exorcismos a los demonios les molesta muchísimo que se la nombre a María. Así que bueno, esas son básicamente Después hay otras técnicas de protección, como hacerse una campana de luz, como imaginarse una armadura celeste, pero funcionan, pero para la persona que cree en Dios y en Jesús es más recomendable lo que te estaba diciendo. Y bueno, cuéntanos de dónde aprendes las palabras que tienes que decir. ¿Hay un libro? ¿Y cuándo fue la primera vez que entraste a un exorcismo? ¿Te sentías preparado? ¿Puedes contarnos esa experiencia y a quién te enfrentas? Libro, hay libros, hay rituales propios del Vaticano, de exorcismo, pero yo personalmente, yo nunca hice un exorcismo, digamos, la consultoría exorcística, esa carrera no te habilita para ser exorcista. Esa carrera te habilita para discernir si una persona está poseída o no. Más allá de que te estudias todo lo demás que puede llegar a servir para, por ejemplo, también hemos estudiado rituales con velas, hemos estudiado rituales con velas para hacer el mal y para hacer el bien, porque hay que conocer lo que el enemigo usa para saber cómo contrarrestarlo. O sea, la carrera te prepara para determinadas, como te dije, limpieza energética de hogar, rituales con velas para que a las personas le vaya mejor, pero todo siempre dentro del ámbito de la religión, del cristianismo. Yo nunca, yo después estudié, aparte, soy exorcista laico, pero aparte, posterior a la carrera. Pero nunca tuve que hacer yo un exorcismo y espero nunca tener que hacerlo. La idea de un exorcista laico es ser, cuando ya no hay nada a disposición, intervenir. Esto es como cuando una persona fallece y pide ser bautizada, o nace un bebé y está por morirse o nace muerto. Todos los católicos tienen el don y la obligación de bendecirlo, no sé si de bautizarlo, no sé si lo sabías eso. No. Claro, yo por ejemplo, con mi segundo matrimonio, la primera vez que ella quedó embarazada, lo perdió al bebé. Entonces, en ese momento, y esto lo aprendí cuando estaba en la escuela primaria, que iba a una escuela católica, y el cura nos dijo, como cristiano, aún en ese caso, si uno no sabe si la persona está viva, uno tiene que decirle,
Si vives, yo te bautizo en nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Haciendo la salvedad, si vives. Bueno, el exorcista laico es eso. Yo si un día, como consultor exorcístico, detecto que una persona precisa un exorcismo, yo no la voy a exorcizar. Voy a buscar, si estoy en mi zona, buscaré a la gente que conozco de la comunidad del Padre Manuel para que un padre vaya y la exorcice. Si está en una ciudad que no está cerca de donde yo vivo, le recomendaré un cura católico, un cura luterano que te exorcice. O sea, el ser un exorcista laico es como hacer la última opción, ¿sí? La última opción. Ok, La, en, entiendo. Sí, dime. claro, digamos que lo último, lo último. En cuanto a las oraciones, hay un libro también del padre Acuña, muy lindo, que él hizo una recopilación de oraciones que él ha utilizado, que a su vez ha sacado de otros grandes exorcistas, como el padre Amort, que fue exorcista del Vaticano durante décadas, un gran defensor del exorcismo, como el padre Forteas, también un gran teólogo que ahora se ha retirado, vive aislado del mundo. Y si me tocó, ¿qué me tocó ver? El exorcismo que me tocó ver fue bastante raro, fue feo, no es agradable, porque había una nena que la estaban exorcizando y de repente la nena empezó a tener una fuerza, que es lo que en el exorcismo se llama sansonismo, terrible, 4 adultos y no la podían sostener, y le cambió la voz, y le cambió la voz. Y cuando empezó a hablar con voz gruesa y con voz de hombre, eh, no es agradable, no es agradable. Por eso cuando se hace un exorcismo, el exorcismo eh, siempre se trata de que haya gente, ¿sí? De que haya un equipo. Está el cura que exorciza, pero también están sus auxiliares. Y si no tiene auxiliares, tiene que haber más personas, creyentes y dispuestas a ayudar. Hay una película muy interesante que la hizo el director de la película El Exorcista. Es un documental sobre el exorcismo del padre, el padre Amor haciendo un exorcismo. No esta última que salió ahora, con el actor Kurt Russell, algo así, el actor Russell Crowe. Ajá. Ah, está, lo dije al revés. Sí. No esa película, es algo anterior, pero no mucho. El director del Exorcista hizo un documental sobre el padre Amort exorcizando gente en Roma. Seguramente está en YouTube. Es muy interesante porque te muestra cómo funciona un exorcismo. Y si no, como les dije, si quieren ver un exorcismo interesante, busquen en YouTube el exorcismo de Laura, del padre Acuña, y también es algo bastante Tengo intenso. dos preguntas. La una, esta niña que dices, ¿por qué razón? Tengo tres preguntas. La una, dicen que una posesión demoníaca en este caso no es de la noche a la mañana, es un proceso que toma tiempo. Esa es la primera. Y esta niña, ¿por qué qué tan pequeña era? Y debía tener 10 años, 9, Ya. 10 años. ¿Por qué una niña tan pequeña sufre esto y a qué se le atribuye la fuerza bruta y el cambio de voz? El cambio de voz y la fuerza bruta se le atribuye directamente a la presencia demoníaca. O Que sea, usual, este sí, demonio que está dentro es el que tiene estos poderes, digamos así. claro, claro. El demonio es astuto. El demonio es astuto. El padre Manuel nos contó que una vez él le habían llevado a una persona para consultar, para ver si tenía que exorcizarla o no.
Y él en ese momento, que capaz que comento una infidencia, pero él me sabrá perdonar, él no conoció a su papá. Su papá los abandonó cuando él era muy chiquito. Él tuvo una infancia muy difícil, muy difícil. Y entonces, en determinado momento de su vida, decidió ir al norte argentino, una provincia que se llama Corrientes, a buscar a su papá. Y supuestamente encontró la tumba de su papá, pudo rezar, pudo, digamos, hacer las paces. Obviamente es algo de él. Al tiempo le llevan una persona para ser exorcizada, él le pregunta, bla, 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 y de repente la persona le dice, ¿y vos qué te crees? ¿Vos te crees que de verdad encontraste a tu papá? Vos no encontraste nada a tu papá, no lo vas a encontrar nunca. Ay, no me digas, se me heló la sangre, qué feo. Claro, a él también se le dio la sangre. Está acostumbrado, pero ¿por qué? Porque muchas veces durante el exorcismo, la persona, que no es la persona, es la energía esta que tiene adentro, insulta, descalifica, escupe, quiere pegar. O sea, digamos que lo que vemos en la película representa lo que en realidad sí es así, digamos en distinto grado, pero es así. La película Exorcista. Ajá. Sí, está teatralizado. Por ejemplo, en un exorcismo jamás va a bajar la temperatura, como muestran en la película. ¿Por qué? Porque la posesión usualmente es de un demonio. Y al ser un demonio, alguien que nunca, que no estuvo vivo, que es un espíritu, no precisa tomar energía del ambiente. Cuando hay presencias en una casa, una habitación y baja la temperatura, eso no es un demonio, eso es un espíritu de muerto, porque el espíritu de muerto estuvo encarnado. Y entonces, para poder manifestarse, precisa tomar energía. ¿Y esa energía dónde la toma? De la temperatura del ambiente. Pero cuando te baja la temperatura, ahí no es un demonio, es un espíritu de muerto. Pero bueno, está teatralizado, pero bueno. Que yo nunca vi levitación. El padre Manuel nos contó que una vez, con un nene de 6 años, él vio una levitación. Pero lo que te decía, ¿y por qué ingresan estos demonios a niños? Porque ellos, me imagino, no jugaron la Ouija, no invocaron, no hicieron un montón de cosas. Eso puedo saber, hasta de un adolescente, ponle de 13, 12 años. Pero un Claro, niñito de 6, mirá, yo para el final te voy a contar algo que vi, que realmente yo soy de los que opinaban que las posesiones espirituales son todas pavadas, hasta que yo soy escéptico. Yo básicamente tengo pensamiento científico. A mí yo hasta que no lo veo, no lo creo. Soy muy como Santo Tomás. Me perdone Jesús, pero hasta que no lo veo, no lo creo. Pero durante la carrera hacíamos constelaciones familiares, que de ahí surgió lo que después se desarrolló, que son las constelaciones familiares exorcísticas. La constelación familiar exorcística, que también la desarrolló el padre Manuel, es un concepto muy sencillo, es hacer constelaciones familiares, pero sobre el pasado exorcizarlo, sobre el pasado sanar, porque cuando uno hace constelaciones familiares sana lo emocional, ¿sí? Que viene de atrás. Las constelaciones familiares exorcísticas sanan lo emocional más lo espiritual. ¿Y por qué te cuento esto? Porque muchas veces estas posesiones pueden ser maldiciones de generaciones anteriores. O gente que hace pacto con el demonio y le entrega a sus bisnietos y a sus tataranietos. Esto, aunque parezca mentira, sucede. claro, sí, 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 gente que tiene que dar algo a cambio. Bueno, esto es conocido, que tú cuando haces un pacto con cualquier entidad oscura a cambio de algo, tú tienes que pagar, esto no es gratis. Y pagan con la sangre o con los espíritus de sus próximas generaciones. Exactamente. Entonces, Wow. esa es una de las posibilidades. Esa es una de las posibilidades. Eh, y la gente dice, ay, pero esto de los sacrificios. Acá en Argentina, hará 5 o 6 años, hubo un caso terrible en una provincia del norte argentino. El norte argentino es una zona muy pobre en general, donde hay
casi te diría feudos. La gente con mucha plata no tiene ningún respeto por la gente humilde. Aparte de mucha población autóctona, aborígenes. Entonces, es una zona complicada. Y estuvo el caso de Marito. Lo pueden buscar en internet también. Marito era un nene, me acuerdo tenía 11 añitos, humilde, que gente de buena posición económica lo secuestró, lo violó, lo torturó, lo asesinó y lo descuartizó. Todo en un ritual satánico. ¿Y cómo se descubrió esto? Gracias al cuerpo de los perros adiestrados. Una fiscal, una mujer fiscal, que no tuvo miedo de avanzar contra gente en esos lugares, hay gente adinerada que es peligrosa, y mediante perros adiestrados llegó al lugar donde estaba el altar, donde el nene había sido víctima de todo esto. Entonces hay gente que dice, y eso de matar gente es ciencia ficción. No. Y no hace mucho, acá en otra provincia del norte, La Rioja, también hubo un caso parecido, que no tuvo tanta difusión a nivel nacional en Argentina. Pues esas cosas prefieren muchos no difundirlas. Pero si buscan en internet el caso de Marito, es espeluznante. Es realmente espeluznante. Claro, claro que sí. Y déjame contarte una historia así cortita. Yo hace un tiempo, bueno, lo voy a hacer corto, pero es una historia un poco densa, digamos, igual. Aquí había una discoteca en Quito que, que era una discoteca donde tocaban grupos de rock, de este pesado, metalero, de este rock donde se visten de negro, ¿verdad? Sí, Entonces ahí ocurrió un incendio. Murió mucha gente, fue como la de Cromañón que hubo allá en Argentina, ¿verdad? Pero hubo uno sí. aquí igual, murieron bastantes personas y quedaron ahí atrapadas y eso. Resulta que tiempo después yo conozco un muchacho que cuenta la verdadera razón. Bueno, esto lo debo decir, yo no sé si es verdad, yo cuento lo que me cuentan, no lo he comprobado, pero él cuenta que en realidad eso fue una especie de sacrificio que ellos habían hecho por unos rituales que hacían en un grupo al que él pertenecía. Y que de hecho para pertenecer a este grupo, ellos lo que primero tenían que hacer era empezar a recopilar jovencitas, muchachas que están en el colegio entre 12, 13 años y ellos ya saben que se tienen que acercar a este grupo de chicos que no tienen una guía en el hogar, que pasan solos, que pasan todo el día en la calle, que los padres trabajan todo el día, simplemente que no se preocupan por ellos y los van reclutando a esta edad. Y después incurren en todos estos ritos que tú estás contando y aquí decían que en hospitales públicos de zonas desocupadas, digamos, de zonas que nadie les presta mucha atención, zonas pobres, ellos entran a los hospitales y se roban los niños recién nacidos. Para sacrificarlos de alguna manera, y que él había estado presente y que esto se hacía en tal montaña y que esto se hacía a tal hora, y que la policía ellos en realidad no los puede agarrar porque ellos tienen rituales de protección desde lo oscuro para que ellos puedan hacer todo esto, para que entren con una idea de invisibilidad a este hospital, se roben el niñito, como es gente muy humilde, reclaman pero nadie les ayuda y finalmente terminan haciendo estos rituales. Pero creo que esto hay en muchos lugares, no solamente en Argentina, y son reales. Entonces luego él dijo que él había querido salirse de toda esta secta, pero eso no es algo fácil, como tú dijiste en otros casos, pero salirse de una secta de este tipo no es para nada fácil. Y finalmente él terminó volviendo y vive de esa manera, viven así y la vida les es corta porque a la larga, esto no sé, me dirás tú si es verdad, a la larga estos espíritus malignos o demoníacos terminan pidiendo la vida de todas estas personas a quienes les han utilizado para hacer sus rituales. ¿Puede ser? Y sí, sí. Lo que se dice es eso. Inclusive la gente que cobra para hacer trabajos de magia, para dañar a otra persona, siempre finalmente termina pagando. No es gratis, realmente no es gratis. Acá en Argentina hubo un caso, nos lo contó el padre Miguel Chamli, que yo lo nombré también la semana pasada, el padre Miguel,
Hubo un caso de un sacerdote católico que murió en un accidente automovilístico. Pero el accidente fue tan grave que murió decapitado. En el accidente se le cortó la cabeza, lo cual es raro en un accidente automovilístico. Y cuando fueron a la iglesia donde él era párroco, para arreglar el administrador de esa iglesia, se encontraron que en el sótano él tenía un altar umbanda y él hacía rituales umbanda para poder atraer feligreses a su parroquia. Y la muerte por decapitación, nos explicó el padre, tiene toda una simbología para quien traiciona a Dios. Entonces, es como todo, ¿viste? Cada uno puede creer. Si vos me decís, yo tengo prueba de lo que me dijo el padre Chambly, en realidad sí las tengo porque tengo en algún lado anotado en la dirección de la iglesia. Tendría que revisar mis viejos apuntes acá en la ciudad de Buenos Aires. Lo de Marito que dije antes es un caso investigado por la justicia argentina, que extrañamente o no, avanza muy despacio para castigar a los culpables, a pesar de que se le encontró fehacientemente el lugar, el altar, los perros llegaron, la fiscal estaba de testigo, y sin embargo la justicia avanza muy lento para poder castigarlo. Pero si hay mucha gente, yo siempre digo, el diablo no es tan malo, porque hay cosas que no nos pasan porque sí. Hay cosas que pasan con personas que toman decisiones y de alguna forma invocar al diablo para causar el mal. Entonces, ¿quién es más malo, el diablo o las personas? Y ahí caemos de vuelta en lo que hablábamos del tema de la guerra espiritual. O sea, depende mucho de la conducta de cada uno y de lo que hagamos para mejorar, para que esa guerra espiritual se vaya para un lado o para el otro. Y que si bajamos un poquito de nivel, es como el mundo, depende de nosotros que el mundo sea un lugar mejor o peor. De cómo como decías ante vos, cómo nos comportemos a diario, si somos amables, si somos gentiles, o si tratamos a los demás mal, si traicionamos, si ayudamos. Es todo lo mismo, ¿no? Finalmente es todo lo mismo. Finalmente la decisión está en nosotros. Es que yo aquí creo, y esto sí lo quiero hacer como una puntualización y como acercándome un poco a la terminología que utilizamos ahora, que se está difundiendo. Yo muchas veces, yo como he participado muchos años en una radio donde se cuenta cosas de misterio, me han preguntado, ¿y no te da miedo? ¿Y no te ha pasado? Me han pasado cosas, no voy a decir que no, pero sí tienen que ver con lo que tú dices, con lo que ahora llamamos una vibración alta o una vibración baja. Mientras nosotros más bajo vibremos, es decir, estemos más del lado terrenal, con el egoísmo, con la envidia, con toda esa clase de cosas, con la maldad, con el descontrol, más bajo vibramos y más damos oportunidad a que estas entidades ingresen en nuestra vida, porque al final tenemos libre albedrío, eso es algo que no está discutido, no está negado. Entonces tú eliges con lo que quieres vivir o quieres atraer. Y estas bajas vibraciones obviamente atraen esas cosas. Y tú a veces dices, ¿por qué me está pasando esto? ¿Por qué estoy viendo esto oscuro? ¿Por qué? No digo que estemos exentos, puede pasar. Yo te puedo decir, en mi casa han habido un par de presencias, pero se han ido rápido. Por circunstancias, cosas yo no lo sé, pasan, pero se van. Las he podido sentir, pero no me han atacado. Pero si tú vibras bajo, alimentas esas malas energías y más si vamos ya a, digamos, un grado más alto, que es atraer demonios o cosas de esas. Entonces, si uno toma la decisión de ir aprendiendo y vibrando cada vez más en la luz o en el amor, como decíamos, estas entidades no tienen oportunidad y mucha gente dirá, pero yo siempre he sido bueno, siempre he sido querido y sin embargo me han pasado esas cosas. Eso ya creo que tiene que ver con la otra parte que tú contaste, con la parte de qué pasó con mis familiares, qué pasó en mis vidas pasadas, qué uniones, qué pactos yo he hecho o ha hecho mi familia.
Entonces, todas esas cosas, lo bueno es poder difundir y aprender porque siempre hay una manera de volver a la luz. Pero al Claro. final, ¿estuviste presente en este exorcismo o dijiste? ¿Qué caso nos querías contar? El exorcismo ese sí, el exorcismo después del exorcismo procedió como cualquier otro exorcismo, pero ese fue el que más me llamó la atención, el cambio de voz. El padre Manuel hacía unas misas y muchas veces había manifestaciones. La gente dice, esto será cierto, no será cierto. Y había gente que manifestaba. Y me acuerdo dos casos que me impactaron mucho. Una es una señora, una chica joven, muy bien vestida, se ve que tenía un nivel económico muy alto. Cuando el padre pasaba y le apoyaba las manos a todos quienes querían, se acercaban para que él le apoye la mano. Y viste que se ve, en muchas iglesias que te apoyan la mano y la gente se desmaya. Y todos tienen la duda, ¿será cierto esto? ¿No será cierto? Yo tengo unos amigos que ellos son carismáticos católicos y un matrimonio, y la señora también tiene ese don. No es exclusivo del cristianismo evangelista, como le decimos acá. Y una chica, en cuanto se le puso la mano en la frente, cayó al piso, gritaba, lloraba, decía, me duele, me duele, me duele. Se retorcía. ¿Ya? Y tuvo que estar el padre Manuel orándole en el oído, hablándole hasta que logró, no sabes cómo lloraba esa mujer. Y después otra que me tocó a mí de cerca, había una señora con un bebé, se acercó para que el padre le ponga la mano, y era un tumulto de gente, había tanta gente que estaba, la misa se hacía en la calle, hubo que cortar la calle, su iglesia era chiquitita, una iglesia muy humilde, y cuando le apoyó la mano, la chica se desmayó. Y yo atiné a agarrar el bebé. Y de repente me quedé en medio de la gente, el padre la atendía a ella, y yo con un bebé en brazos, ajeno, y ahí dije, esto tiene que ser cierto, porque ninguna madre Va a soltar a su hijo suelta así. a su bebé en medio de una muchedumbre para que la agarre un completo desconocido. Después vino el marido, que estaba con su hijita más chiquita, le entregué el bebé. Y otra cosa muy interesante que vi también, allá en Del Viso, el padre Manuel en el 2015, creo que fue, o principios del 16, hizo una especie de congreso sobre demonología, angeliología. Fue mucha gente y ya se estaba terminando. El lugar tiene un parque muy grande y había policía y una ambulancia con enfermeros para cuidar por las dudas que había traído la municipalidad. Y un policía le pide a una madre de la iglesia que le ore. Y mientras la madre le pone la mano en la cabeza y oraba por él, el enfermero que estaba al lado mirando se cayó. Es como si fuera una marioneta, le cortaron los hilos, se cayó. Se desvaneció, se desmayó De golpe, claro. de golpe. Y esto me llamó la atención porque ya no era parte, digamos, de la ceremonia. Ya se estaba acabando todo, ya todo el mundo se iba, y ellos se le acercaron, el policía le pidió, y bueno, obviamente la madre dejó al policía y se fue con el muchacho que había caído. O sea, se dice que en esos momentos el Espíritu Santo empieza a trabajar y a obrar en la persona cuando pasan esas cosas. Y yo he visto varias de esas. Una señora se cayó y se golpeó la cabeza contra un escalón de una manera que me acuerdo que dije, es muy buena actriz o acá está pasando algo. Entonces, como te dije en el programa anterior, no crean ciegamente, pero investiguen, fíjense, es la mejor forma de acceder a lo espiritual. Porque cuando uno, como te digo, yo vi una mujer llorando porque sí, retorciéndose. Una mamá que se cae y su bebé lo larga, no lo larga, lo agarré porque se venía en banda con bebé y todo. Un
un hombre, una mujer que cae y se golpea la cabeza de una manera violentísima contra un escalón, y un hombre que por observar, y en un momento que no era la ceremonia, ya la ceremonia había pasado, esto pasaba en un rinconcito, se desvanece, entonces, ¿no? Cuando una cosa pasa una vez, es un fenómeno, como hablamos la semana pasada. Se me movió algo en la casa, un fenómeno, qué sé yo. Ya si pasa 2 veces es estadístico. Ahí hay que empezar a mirar. Entonces, ni creer, ¿no?, que todo es cierto, ni creer que todo es falso. Investigar. Duda razonable y ver. Ese es como yo me manejo y me sirve. Me sirve. Y es lo que aconsejo. Wow, Eduardo, la verdad que hemos tenido como estas 2 sesiones increíbles. Gracias por tu conocimiento, lo que nos has impartido, porque son cosas que pasan todos los días, que a veces no sabemos, que no sabemos cómo llegamos hasta ese lugar. Bueno, este es un poquito el camino de lo que se debe y no se debe hacer. Y lo más importante que tú acabas de decir, lean, estudien, escuchen, aprendan antes de ingresar a un lugar, de practicar un ritual. Si tienen curiosidad, por ejemplo, de la Ouija, que yo no la recomiendo por muchos casos que sé, y tú debes saber también, primero estudien y vean lo peligroso que es, no es tan simple. Yo recuerdo en un congreso, ya para cerrar, que me fui de parapsicología. Vi 2 cosas que ahorita me acordé, 2 cosas impresionantes allá en Buenos Aires, cuando yo vivía allá. 2 cosas. Fuimos a un congreso de parapsicología de un instituto de parapsicología que es muy conocido. Y yo me inscribí en el taller de Ouija, porque siempre he tenido curiosidad, más nunca la he hecho ni la haría. Eso es algo que lo tengo totalmente claro. Pero quería ver si esto era verdad, si funcionaba o no funcionaba. Y llegamos 15 minutos antes, porque claro, yo estaba ansiosa por ir, entonces fuimos antes con una amiga. Y entramos a un taller que se llamaba de mesas parlantes. Y esto se trata de que hay gente que canaliza a las personas fallecidas y a través de equipos de radio o que pueden grabar, que captan las vibraciones o las voces de las personas que ya no están en este plano. Y justo entramos cuando una señora se paró con el marido y adelante estaban los parapsicólogos con estos aparatos y ella decía que se quería comunicar con la hermana. Y entonces le empezaron a hablar a la hermana, no sé qué, y no sé cuánto, y esta como frecuencia, este radio, no sé, empezaba a captar la vibración de que recibía algún sonido que en ese momento no se escuchaba. Después ellos pusieron como, ella hizo sus preguntas, pusieron play y se escuchó la voz de la chica que le contestaba, al punto que esta chica casi se desmaya, el cuñado decía que era ella y les contestó, fue algo lindo, no fue nada de miedo, la verdad. Le dijo que estaba bien, que estaba feliz, que les veía, que les acompañaba, cosas así, pero igual lo impresionante de escucharla a su hermana. Pero más allá de esto, que eso solo era un paréntesis que quería hacer que me acordé, cuando empezaron a hablar de la Ouija, ellos dijeron que si uno quiere jugar o meterse a estas cosas oscuras, es como que si yo te invito, Eduardo, a la NASA y tú entras a un cuarto donde está todo lleno de botones, aparatos, un montón de cosas, y a ti de pronto dices, ay, voy a empezar a aplastar 20 botones que hay en esta pared. ¿Lo harías? Tú dices, No, claro, no. no, ¿por qué? Porque tú no sabes qué estás aplastando, qué puedes lograr, qué puedes hacer. Sin embargo, si viene un astronauta experimentado, aplasta los botones y sabe lo que va a hacer. Ellos decían, estas cosas espirituales son igual. Si tú no sabes, no tienes una preparación, si tú no sabes qué botón vas a disparar, no toques, no te metas, no estudia, investiga, ven al Instituto de Parapsicología, aprende y luego si a ti te gusta y le encuentras un sentido, presionas los botones, pero por el momento no lo hagas. Así que creo que el mejor consejo, te voy a dar la palabra para que cierres el capítulo, pero el mejor consejo sería no jugar con lo que no conocemos porque hay mucho más, hay fuerzas muy poderosas que pueden influir en nosotros si les dejamos la puerta abierta. Sí, obvio. Eso que vos hablabas se llaman psicofonías. La psicofonía consiste en hacer así preguntas con un generador de ruido blanco o directamente se puede hacer con un celular grabando y abriendo una canilla, que el agua golpee, el ruido del agua, y se pueden hacer las preguntas y a veces hay respuestas. Yo también
he oído grabaciones y son impresionantes, y se le pueden preguntar cosas muy específicas que solamente el muerto sabe, pero también ahí se te puede infiltrar algún espíritu, te puede engañar. Uno está abriendo puertas. Mira, yo hace muchos años tuve un sueño que me marcó. Soñé que estaba en mi casa y golpeaban la puerta, el departamento donde vivía. Y era el diablo. Y yo sabía que era el diablo. Y me daba mucho miedo. Y seguía golpeando y seguía golpeando. Y yo estaba aterrado, con ganas de llorar. Y al último momento tomaba valor y abría la puerta. Y cuando abrí la puerta me desperté. Pero mientras me estaba despertando me sonó una pregunta en la cabeza. Me dijo, si el diablo llama a tu puerta, ¿vos le abrís? No sabes cómo me levanté. Y no, Y no. ese día después comprendí la leyenda del vampiro. Un vampiro, según la leyenda, si es que existen o no, no sé, pero según la leyenda dice que un vampiro no puede entrar a tu casa si no le das permiso. Solamente puede entrar a tu casa si le das permiso. Ahora busquemos la enseñanza espiritual de esa leyenda y estamos en lo que estamos hablando hasta ahora, ¿no? Si uno juega a la Ouija, está habilitando. Si uno hace psicofonías, está habilitando. Por eso es muy complicado. Como dijiste vos, si uno no sabe, no hacerlo. Si uno ve cosas en internet, no hay que creer todo. Ante la duda, preguntarle a alguien que sepa. En el caso de que uno tenga la duda, puede recurrir al péndulo, que el péndulo le diga si sí o si no, si conviene. Es complicado. Y para cerrar, si me permitiste, quiero contar justamente algo que aprendimos en la escuela, algo muy interesante. A partir de, estábamos haciendo constelaciones familiares y estaba empezando el diseño de las constelaciones familiares exorcísticas. Y en determinado momento se estaba constelando una señora que decía que ella se llevaba muy mal con su suegra, que había fallecido. Y entonces, bueno, se fue haciendo la constelación, y la consteladora de repente le dice a la constelada, bueno, y ahora vamos a pedir que hables con tu suegra. Entonces llama a una señora que se llamaba Esther, que ya no está con nosotros, lamentablemente, y entonces le dice, bueno, Esther es tu suegra, le dice, ¿qué le dirías? Entonces ella le empezó a decir, bueno, yo te pido que me perdones porque yo te quise mucho y nunca te lo pude decir. Y entonces Esther se yergue, levanta la mano, le cambia la voz, le dice, pero vos siempre la misma mosquita muerta. Acá en Argentina, mosquita muerta se le dice a una persona que simula que es buena, dulce, pero no lo es en absoluto. Y cuando le va a pegar, se queda dura y se cae. La alcanzan a agarrar, queda en el piso. El padre Manuel no estaba, llamamos a otro padre, le habló, la trajo de nuevo. Cuando se despierta no se acordaba de nada. Es más, cuando todo esto estaba pasando, después hablamos, todos decíamos, qué buena actriz que es Esther, mirá qué bien que le sale. Entonces, a la clase siguiente, con el padre Manuel, nos retó muchísimo y nos dijo, nunca se invoca a los muertos, nunca. Es peligrosísimo, porque eso había sido una posesión de muertos. Y acá te dejo algo inquietante. Esto no fue en un lugar cualquiera, fue en la iglesia, fue dentro de la iglesia. Por más que estábamos en Tierra Santa, y estaba el copón con la Eucaristía, y estaban todos los símbolos, aún adentro de la iglesia el espíritu entró. Ese día yo aprendí que la posesión de espíritu existe.
Entonces, tengan cuidado, no invoquen a los muertos, dejen a los muertos en paz. Si quieren rezar por un muerto, prender una velita blanca, rezar por la persona y pedirle que Dios lo lleve hacia la luz, háganlo, eso está bien. Pero no los llamen, no los invoquen, porque muchos espíritus todavía no se fueron y pueden quedar dando vuelta, pueden volverse un espíritu celoso y quedarse pegado a ustedes, o lo que es peor, pueden impedir que se vaya a donde tiene que ir, a la luz. Así que bueno, ese sería mi último consejo. No se metan con los muertos. Muchísimas gracias, Eduardo, de corazón. Creo que tu enseñanza ha sido valiosísima. Espero que tengamos en otra oportunidad, otra reunión. Me encantó. Gracias por tu tiempo de corazón. Y esperemos, como siempre, que hayan disfrutado este capítulo, que lo puedan ver de nuevo, analizarlo, darle su like, compartirlo y, como siempre, suscribirse a nuestro canal para más temas interesantes como este. Un abrazo a la distancia. Muchas gracias. Un beso enorme, Majo. Hasta la próxima. Hasta la próxima.